Estoy de regreso contigo y la verdad que me siento inmensamente feliz de recibir a Kay en este espacio que ya es tuyo. Gracias, de verdad que sí. Gracias. Kay, voy a hacer algo contigo. Me gustaría que te presentaras. Yo misma. Sin decir, exacto, sin decir ni lo que estudiaste, ni eres madre de quién, ni lo que trabajas. Quiero que te presentes tú misma desde tu esencia. Me encanta. Pues, hola Mildred, soy Kay, soy una mujer con muchísima pasión por la vida, con muchas ganas de dar y de recibir. Estoy llena de amor, llena de ideas. Quiero muchas cosas, creo en el poder del ser humano para lograr cosas. Y pues soy eso, más que nada, una persona de personas. Es la manera más auténtica realmente. Sí, no, claro. Que lo puedo decir, porque es cierto. Desde tu esencia. Así ¿Qué es. nos pasa a las mujeres principalmente? Bueno, también se da en el caso de los hombres, pero de manera muy particular. Que nacemos y desde la escenografía el colorcito rosado. Después, bueno, viene el tema de que eres la hija de. Luego, la novia de. La esposa de. Si tienes suerte y tu relación continúa, si no, te cambian a la ex de, ¿no? Y la madre de los hijos de. Entonces, ¿qué va pasando en todo este proceso? Y cuando tenemos un trabajo, no, habla exacto, fulana de. La fulana de tal sitio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa que hay con esto de que nos vamos como poniendo, o sea, está como la esencia aquí y eso es una banda y otra banda y nos vamos como perdiendo en eso? Y al final le preguntas a una mujer, ¿quién eres? Sin nada de lo que te decía al principio, sin esas identificaciones y la gente, las mujeres se pierden. Bueno, yo te puedo hablar de una mujer que conozco extraordinariamente bien, que le pasó justamente eso a los 40 años. Y esa mujer soy yo. Ok. Después Cuéntame. de haber tenido, obviamente teniendo mi familia, hijos, trabajo, carrera exitosa y todo lo que pudieras llamar que yo podía querer en aquel momento lo tenía. Y en un momento que me pasó la vida entera por delante y dije, ¿y dónde he estado yo en esta carrera? 25 años de trabajo me pasaron por los ojos, de hecho. ¿Y dónde he estado yo? Y yo no me vi, yo no me encontré. Y juraba que sentía que me estaba dando un infarto, estaba hiperventilando. O sea, fue un momento, de esos momentos de encuentro contigo mismo que no tenía escapatoria. Y cuando me vi ahí, yo esperaba que se abriera mi puertecita de túnel, yo estaba esperando mi luz, te lo juro. Y me hice mi primera pregunta de coaching sin saber en aquel momento lo que era coaching. Okay. ¿Ahora qué me voy? Si saco mi familia de esta ecuación de vida, ¿qué yo he construido que valga la pena extrañar? ¿Qué pregunta? Que valga la pena extrañar. Claro, porque yo estoy pensando, partiendo de que soy yo la que me voy. Yo estaba Claro. convencida de que yo me iba. Claro. Y mira qué cosa, uno siempre dice, no, que el legado que yo voy a dejar detrás de mí, que no sé cuánto. Sin embargo, en ese momento que yo creía que me iba, sacando mis hijos de la ecuación, yo no estaba pensando en el legado. Yo estaba pensando qué era lo que yo había construido que yo quisiera llevarme conmigo en esa maleta tan chiquita. Pequeñita. De ese momento. ¿Qué era lo que yo había construido que yo me quisiera llevar conmigo? Mi respuesta en ese momento fue nada. No me gustó. No me gustó y me juré a mí misma ese día que jamás en la vida, que yo o cualquier otra persona me hiciera esa pregunta, que yo iba a tener lo mismo para contestar. Y desde ese día me convertí en una persona de personas. Una persona de personas. Y luego coaching y luego, bueno, servicio al cliente y todo lo demás. Cuando vamos a una persona de personas, ¿qué va englobado ahí? ¿Qué lleva? Mucho y poco, todo y nada. Porque te cuento, se trata de este momento donde estamos tú y yo, con una intención muy firme, muy genuina, de querer descubrir qué significa este momento, tanto para mí como para ti. Desde ese día, porque no me encontré dentro de todos esos roles en aquel momento, entendí que yo tenía que ser parte de esa experiencia, de esa ecuación, que no era solo dar, que yo estaba aquí también para recibir y que yo me lo merecía. Y eso lo vinculo con tu pregunta. O sea, ¿por qué el rosado? ¿Por qué los estigmas? ¿Por qué? Pues, también pudiéramos preguntarnos, ¿por qué no? El problema no es como lo que pasa cuando nacemos, ni lo que nos ponen, ni si rosadito, si azul, si amarillo. El problema es que hay un detallito que no nos están diciendo en la hora correcta. Y eso también tiene una explicación. ¿Qué nos Ese dicen? detallito ¿Qué es nos, este. ¿Qué nos dejan de decir? A los 21 años nos dicen, eres responsable de tu vida. En términos sociales, tú eres responsable de tus acciones y ante la ley, ante la sociedad, tendrías que responder por ello. Nadie nos dice que a los 21 años también deberíamos hacernos responsables de nuestra vida emocional.
responsables de nuestra felicidad, responsables de nuestra identidad. Porque es cierto, entre los 21 y los 24 años termina de madurar el cerebro completamente. Entonces, es ahí donde deberían, en vez de dejarnos vinculados, enajenados de quiénes somos realmente, de la persona que estamos supuestas a ser, no nos dicen nada. Entonces nosotros venimos a los 40, 45 años, sobre todo las mujeres, porque esa es la edad donde no solamente empieza el nido a quedarse un poco vacío, las crisis, sino que vienen las crisis de los matrimonios, y de hecho la tasa más alta de divorcios es entre los 40 y los 45. Y es ahí, cuando estamos súper rotas, que empezamos a buscar o acompañamiento de un coach o el acompañamiento de un psicólogo, tratamos de entender qué nos pasa, por qué nos sentimos tan desgraciadas, por qué no nos vemos en la ecuación. Hay un aspecto, y voy a remitirlo como a eso de que uno ha ido aprendiendo en la parte de inteligencia emocional, que hay que identificar las emociones, qué son emociones, pero si tú observas en la realidad, en nuestra crianza diaria, nos enseñan a maquillar las emociones. ¿Cómo te sientes? Bien, pero ¿bien qué? No se cuenta afuera lo que te pasa. Exactamente, eso es, nadie puede, no, alguien decía una vez, y me encantó eso, decía, nadie cuenta y nadie enseña el fondo del macuto, como la cartera esa que usaban en los campos, ¿no? Pero, y entonces después quieres como, y te exigen, y a los hombres igual también, los vamos castrando emocionalmente y después queremos que él nos diga, de novio, de esposo, los sentimientos, ¿no? Así es. Los hombres no lloran, los hombres y entonces no lloran. nosotras mismas entonces queremos que sí hablen. Exactamente, y tú no me cuentas nada. Hay una incoherencia, y qué perfecto el universo, Mildred, qué perfecto todo lo que ocurre, porque nada es coincidencia. Nada de lo que venimos haciendo, nada de lo que estamos haciendo hoy, nada tampoco de ese nuevo descubrir respecto a que sí es válido darnos permiso a vibrar con intensidad, a llorar con intensidad, que sí es válido ser auténticos y genuinos. Y es todo perfecto, porque tarde o temprano, un poquito más tarde, más rápido algunas sociedades que otras, pero poco a poco cada vez vamos entendiendo lo que ocurre. No teníamos la información. Es decir, la tecnología ha permitido que tengamos más información sobre nuestro comportamiento, sobre cómo funcionan las emociones, en la toma de decisión, en la personalidad y todo eso. Y tenemos más información hoy de lo que tuvimos en toda nuestra vida, o sea, en los últimos 15 años. Totalmente. Entonces no podemos hablar de culpables ante la ignorancia. Ya cada quien tiene que ser responsable. Correcto, y es un poco lo que yo estoy tratando de hacer. Yo estoy tratando de, yo tengo una cruzada silente, y es que así mismo como hay servicio militar obligatorio, pues que así mismo debería haber servicio emocional obligatorio. Y pues tengo la esperanza de que el proyecto que estamos liderando pues vaya y llegue tan rápido y tan lejos como esperamos, para que también haya mujercitas, de que podamos empezar a hablarle a temprana edad a nuestras hijas, antes de que, sobre todo entre 9º y 10º grado, antes de que empiecen a tomar decisiones y antes de que sufran tanto, porque no tenemos que llegar tan rotos a una verdad que es inminente. Bien, y es lo que dice, me ha gustado el tema de los grados y demás. Los padres nos enfocamos tanto que los hijos aprendan el matemática y demás. Bueno, yo lo doy gracias a Dios, porque fue otro día que no utilicé nada de lo que me enseñó Baldor. O sea, nada, no me enseñó de nada. Pero en cambio, en aspectos de inteligencia emocional, inteligencia social, que son atributos indispensables para que una persona sea exitosa, no importa el área donde se maneje. Así es, por eso te decía que es todo perfecto. Fíjate que de pronto que ya tenemos la información, empieza a surgir una necesidad inherente, empezamos a evidenciar que hay esa necesidad en términos de liderazgo, en términos de nosotros como individuos, en términos de nosotros como emprendedores, empieza a surgir la necesidad, y poco a poco vamos a ir buscando, porque es que en este universo perfecto no hay espacios vacíos, simplemente tenemos que llegar ahí de la manera más cómoda y de la forma que mejor podamos. Decías que después de ese proceso que viviste, vuelvo a línea del tiempo, dijiste, ¿qué tengo yo en esa maletita? Nada. Y no me gustó. No te gustó lo que viste. No me gustó. Comenzaste a buscar. ¿Cómo llegas al coach? Empecé a conectar, A más conmigo, y empecé a hacerme preguntas sin saber nada de coaching. Empecé a hacerme preguntas. Pues mira, 3 días apenas de ese día, yo había comprado unas boletas para ir a ver un speaker internacional importantísimo que venía, el gurú mundial en servicio al cliente y no sé cuánto. Yo compré mi boleta y fui, y entre 800 y pico de personas, cuando él entró al salón, la fiesta donde era, cuando él entró, con quien él hizo contacto visual fue conmigo. Vino y me saludó, no había
o sea, no saludo a más nadie. ¿Y qué te puedo yo decir? Mildred, nació una estrella. 11 días más tarde yo estaba montada en un avión llegando a Minneapolis, Minnesota, a certificarme en servicio al cliente. A mí no me quedaba muy claro qué era lo que yo iba a hacer con esa certificación en ese momento. Vamos a volver un chico. Ibas a Minneapolis, ¿no? A Minneapolis, Minnesota. A certificarme ese servicio al cliente. Muy bien. ¿Y qué vas a hacer? No tenía la menor idea. No tenía la menor idea. Yo estaba molesta con la vida y yo tenía que hacer algo, lo que fuera. No tenía mucho otro plan en ese momento y también fue un poco como reto. Y que vamos. Luego en el break él se me acercó porque obviamente me había puesto debajo de la lámpara, delante de todo el mundo, ahí. Claro. Entonces cuando ahí empezamos a conversar y no sé cuánto, yo la verdad que mientras él estuvo en el escenario, yo me quedaba así como embobada, pero dime tú cuántos no habré visto antes. Era simplemente mi momento, ¿sabes? Era ese momento cuántico. Sí, ese era el momento perfecto para que ocurriera. Y yo lo que me quedaba era mirando. Él es súper histriónico. John Scholl se llama. Es súper histriónico en el escenario. Yo me quedaba mirando y yo decía, wow. Y no sé cuándo. Y cuando viene y se me acerca en el break de nuevo, entonces me dice, ¿qué te está pareciendo la conferencia? Le digo, pues yo tengo un problema. A mí me parece todo bien, pero yo tengo un problema. Y me dice, ¿qué es lo que pasa? Él había dicho como que si querías algo en la vida tenías que tener como una prueba, porque cuando vinieran los desafíos tú necesitabas hacer eso tangible de manera que pues no perdieras el entusiasmo. Y él puso un ejemplo de sentarnos en la silla de nuestro jefe. Okay. Entonces le decía yo tengo el problema que tengo, que usted habló y dijo esto y esto, pero mi jefe no tiene silla. Él se quedó como... Digo, mi jefe no tiene silla. Mildred, yo no tengo idea de dónde salieron esas palabras. O sea, por favor, comprende. El gurú mundial de servicio al cliente y Kay de este lado. De este lado. ¿Qué estaba yo pensando? Yo no estaba pensando. Ese día yo descubrí que mi boca tenía intención propia y dominio propio de sí misma y de mí. Y bueno, lo próximo que pasó ahí fue que él me dijo, tú quieres hacer lo que yo hago, pero él fue la forma de que lo dijo, fue como, ¿y tú con qué cuentas? Más o menos como... Exacto. Eso fue lo que yo sentí y obviamente pues ese sentimiento... Ay, Dios mío, tú sabes lo que es retar a una mujer. 11 días. Imagínate una mujer, la mitad barahonera y la mitad sanjuanera. Dime, ¿cómo tú puedes? No hay manera. ¿Cómo? Eso no hay forma. Y entonces, pues lo que ocurrió ahí, pues yo le dije, no, con esta tranquilidad que me estás viendo aquí, le dije, no, yo no quiero hacer lo que usted hace. Yo voy a hacer lo que usted hace. Que no es lo mismo. Español. Óyeme, aquí el hombre la sonrisa. Él no podía creer, yo menos. No sabía yo qué era el significado de esas palabras, pero el significado, pues obviamente que 11 días más tarde estaba yo aterrizando a las 11:30 de la noche, con un frío muriéndome. Y cuando estaba allí decía, Señor, tú me has traído a mí aquí, pero... yo tengo que entender que yo estoy aquí por otro propósito, porque obviamente ya yo tenía 25 años de experiencia corporativa dirigiendo equipos de venta, equipos de negocios, direcciones comerciales, entonces obviamente pues el servicio al cliente no me era ajeno, aparte de que siempre fui muy cándida con la gente. Y entonces decía, yo tengo que estar aquí por otra razón, y de repente me puse a observar a las personas alrededor de mí. En esa certificación había gente de todas partes del mundo. Desde una delegación grandísima de África, Ghana, Zimbabue, lo que quieras, Latinoamérica entero, obviamente por República Dominicana, Jamaica. Habíamos un montón de gente y yo decía, pero, ¿por qué? Ni entendía por qué gente de tan lejos venía como para hablar de servicio al cliente. ¿Y cuál fue el aprendizaje? Y el aprendizaje fue que cuando dejé de escuchar lo que estaban hablando y empecé realmente a ver no solamente el por qué, sino las personas, yo dije, wow, el mundo entero está solamente a una llamada telefónica, a un email o a un avión de distancia. Cambiaron todo lo parte... Lo escribí en el nombrecito, en el cartoncito, sí, en el que te pone, lo escribí, lo tengo guardado, porque ese día se me rompieron todas las fronteras de mis ojos, Mildred. Fue el día de... Rompiste la barrera insular para conectarte a una aldea global. Del mundo. La aldea global. Ya ahí, a partir de ahí, ya no me preocupó una barrera, una frontera, un qué tan lejos, ni unas cuantas horas. Yo lo veía tan simple y lo asumí tan simple como una llamada telefónica, un email o un avión de distancia. 9 meses más tarde, pues ese señor que se rió de mí más o menos, como que no estaba segura con qué yo contaba, pues le estaba entregando a esta persona que está aquí el premio mundial a la excelencia en toda su organización, la primera vez en la vida que lo entregaban. Y me lo entregó ese año y me lo entregó el año siguiente.
Pero vamos al primer año. Y ahí, dentro de la estructura de ese contenido, pues era con una base de coaching. Entonces me interesé, todo era un cuestionamiento, me encantaba esa parte. Y ahí entonces, pues en UNIBE venía una certificación muy importante desde España y entonces ahí me certifiqué. ¿Qué te regaló el coaching? El coaching me cayó y eso no suele ser muy fácil. El coaching me enseñó a hacer silencio. El coaching me enseñó a escuchar detrás de las palabras, a ver más allá de lo que se dice. El coaching me enseñó de qué estamos hechos cuando queremos reconocerlos. Yo siempre he sido muy sensible, pero aquí ya era distinto, aquí era cómodamente sensible. Cómoda, vulnerablemente sensible. Aquí se trataba de, es que no quiero ser absolutamente nada que no sea esto. Y esto está bien. ¿Y tu entorno, no. cómo manejó esa parte? O sea, las personas no entendían mucho, sobre todo dentro de mi núcleo familiar, no entendían mucho qué es lo que es. Entonces los coaches no le dicen a la gente lo que tienen que hacer, los coaches no enseñan nada. No. Entonces los coaches acompañan, pero tú no sabes dónde vas. Entonces, el tema, exacto. Tú me vas a acompañar, pero yo no sé a dónde voy. O sea, tú eres mi coach y tú me vas a acompañar, pero ¿dónde tú quieres ir? Yo no sé a dónde voy. Quiero que tú me ayudes. No, la respuesta está en ti. Y yo estoy pagando para eso. O sea, entonces viéndolo así tan simple, como se ve desde afuera, sí. Pues entonces la gente no podía entender. Ahora, cuando empezaron los cuestionamientos a ser de otra índole, cuando en vez de reaccionar a lo mejor lo que surgía era una pregunta y desde un lugar muy noble, entonces empezaron, pero no sé cómo es que es esto, pero esto está funcionando. Está funcionando. Esto está funcionando. Y así sucesivamente. Entonces, a través de las capacitaciones en servicio al cliente y luego ya con mi propio material y mi propia certificación y todo eso, seguí trabajando con John, pero luego ya como que me independicé y ya pues fue una marca global. Y bueno, y entonces a través del contacto con las personas, el coaching también me enseñó a entender a la persona 100% desde el lugar donde está y no cuestionarme si ni siquiera es importante dónde está, sino dónde se supone que debemos llegar juntos. Sí. Y todavía tuvo ahí entonces un sabor mucho más relevante. Empezó poco a poco y en la medida que fui madurando, pues se fue, pues digamos que quitándose ese borde del yo y empezó a tratarse de nosotros. De nosotros. En todos los sentidos. En Sí. todos los sentidos. Hay un aspecto que quisiera tratar contigo, y es el relativo a el tema del coaching. Uh-huh. Yo creo en el coach. Totalmente. Totalmente, y creo, y esto. Pero si se quiere, sea relajado. ¿Qué va a pasar? Incluso con personas que utilizan el coaching como un mecanismo de proyección únicamente personal. Bueno, hay de o sea, todo. Exacto, Hay o sea, de ¿qué todo. va a pasar? Y ahora los psicólogos mismos dicen que hay una crisis, que los problemas, que realmente el coach muchas veces no está facultado para trabajar con problemas ya de índole psicológica. ¿Qué va a pasar en nuestro país? Mira, en ese sentido es cierto, eso está claramente definido y no importa a cuál escuela de coaching pertenezcas, eso está claramente definido, que el coach no trabaja con ningún tipo de situaciones. De situación de ningún punto clínico. Sí. No se supone que entremos ahí. Ahora, ¿qué pasa con un coach que no sabe dónde está entrando? Esa es otra pregunta. A lo mejor yo no estoy entendiendo que tú tienes un problema psicológico porque no tengo esa expertise. Entonces, ¿qué pasa? El coaching no requiere ese expertise previo antes de tú entrar en contacto con tus clientes, partiendo de que son clientes, no pacientes. Entonces hay muchas cosas que se quedan abiertos a la decisión y práctica de cada persona. ¿Cómo se puede regular eso? Yo creo que las personas que entienden que el coaching es importante también deben de aprender a identificar cuáles son... Pero ¿cómo lo hacemos? Porque de pronto si yo quiero ir a un cirujano, yo puedo buscar, por ejemplo, en el board, en la asociación de cirujanos. Uh-huh. Bueno, fulano de tal, doctor Juan Pérez, perfecto, pero en el caso de los coaches, no hay. Bueno, las asociaciones hacen un buen papel tratando de hacer prevalecer su sello, ¿sabes? Pero aún así,
Es compleja la pregunta, la respuesta es compleja y yo lo único que se me ha ocurrido es tratar de colaborar con eso de alguna manera, vinculado a ese proyecto, que entiendo que las mujeres tenemos una capacidad innata, ¿no? de vincularnos, somos mucho más empáticas, somos más sensibles, entonces creo que la mujer tiene una gran oportunidad en ese sentido, pero eso conlleva también un gran nivel de responsabilidad para las personas que entrenan coaches. En mi caso, por ejemplo, o sea, cuando eres un coach de coaches, entonces tienes que tener una gran responsabilidad y entender que cada cosa que tú enseñas amerita también unas horas de práctica. Que tú no puedes simplemente entregarle un certificado a una persona porque haya hecho un fin de semana de coaching, porque ni siquiera las que cumplen las 180 horas de coaching están todavía 100% listas, porque también pasa una cosa fundamental. Y te voy a decir, eso es mi percepción y lo he visto muchas veces suceder, y si ya lo veo como Claro, ya forma parte de una experiencia. ¿Ves? Entonces obviamente si veo el comportamiento muchas veces, pues obviamente tengo que dar por válido lo siguiente. Las personas usualmente llegan a coaching no porque entienden que el coach los va a ayudar. Llegan porque están rotos, llegan porque hay algo que se sienten que no encuentran de su vida y no saben si es el que no encuentro propósito, que no me siento bien, estoy estancada, o son mis paradigmas que me han dicho que tengo que cambiar. Entonces llega con ese ruido, con ese lío dentro. Entonces cuando se conecta con la información de coaching, lo que recibe es un mar de información que de repente todo eso que no teníamos antes respecto a información empieza a tener sentido. Entonces tú dices como, mi propia expresión en mi primera clase de mi primer taller de inteligencia emocional. Yo me paré, yo no podía creer lo que me estaban diciendo, que yo no tengo que cargar esto en la espalda, que yo puedo soltar todo eso y eso está bien. Y te estoy hablando de una mujer súper estudiada y ya con familia, o sea, ¿me entiendes? Con cierto nivel de educación. Y yo no, imagínate cuando tú entras en contacto con verdades como esa, de repente tú sientes que tú tienes en la mano el santo grial. Y por la forma en que estamos construidos, de protegernos unos a otros por la continuidad de la especie, tú sales por ahí para afuera creyendo que tú tienes una verdad muy grande, que tú tienes que decírsela al resto del mundo porque están sufriendo. Cierto. Entonces, ¿qué pasa cuando esa información no está completa? Cuando todavía tú no has sanado tus heridas por las que tú entraste ahí, porque pareciera que se ponen a un lado y es por la cantidad de información nueva que te entra. Entonces, te conviertes en un sanador herido. Y eso sí que es peligroso, porque en ese momento tú no estás lo suficientemente preparado ni para lidiar con tu propia vida, y entonces tú estás tratando de acompañar a otro a un nuevo destino. Y entonces ahí lo que se produce es que yo me identifico con tu situación y empiezo a hacerte espejo. Y empiezo a espejear tu situación y ahí se complica más el caso. O aconsejarte. Claro, porque si ya yo pasé por ahí, entonces de repente yo tengo esa autoridad. No, óyeme, yo pasé por eso, tú tienes que hacer esto y esto. Y entonces el coachee o el cliente le confiere una autoridad a su coach. Claro, porque viene un poco con eso, es como el doctor, lo ves en una bata, entonces ya es la bata lo que te da la autoridad. La autoridad. Entonces lo mismo pasa con el coach. Y también hay muchas personas que le falta un poquito de, digamos, de experiencia, porque es que no estamos hablando de todos los coaches, o sea, yo no estoy generalizando. Eso es importante porque le tengo muchísimo respeto. Yo he ido donde coaches aquí, colegas míos. ¿Tienes coach? ¿Perdón? ¿Tú tienes un coach que te trabaja, tú eres coachee tienes un coach claro, que trabaja contigo? Claro, en diferentes momentos, porque es que ser coach no te hace así a ti símbolo de nada más que aplicas una muy buena técnica y que tienes un nivel de sensibilidad X. Hay un error con eso, o sea, yo ser coach, eso a mí no me da ningún nivel de grandiosidad para nada. No, pero te pregunto, por ejemplo, si tú tienes un coach regular que trabaja contigo. Regular no, pero cuando identifico que lo necesito, inmediatamente hago esa llamada. De hecho, hace poquito estuve. Te hago la pregunta porque también observo que personas asumen el coach como si fuera una terapia para toda la vida. Y el coach tiene un tiempo en específico. De hecho, él es el mismo coach, el que ya ha pasado el tiempo de los acuerdos, cuando si algo tiene que haber pasado, o llegamos al objetivo, o lo cambiamos en el proceso, o qué ha pasado aquí. Entonces también le toma al coach hacer su evaluación, es decir, qué es lo que está ocurriendo aquí, porque si ya se convierte en terapia, entonces ya, y el coach no es terapeuta. Y el coach no es terapeuta, tiene que
recomendarlo o tiene que cambiar el acuerdo. O el coach cambia de profesión, cambia de oficio. No, decirle, mire, yo soy feliz de que tú vengas aquí a hablar conmigo una vez a la semana, yo me siento de aquel lado del escritorio contigo. Chévere, y no pasa nada. Porque de pronto si no hay meta, no hay coach. Es una plática agradable, ¿no? Claro. Si no hay meta, no hay coach. Pero no hay ningún problema. Mientras que lo mantengamos dentro de la estructura de coaching, esa plática no tiene ningún inconveniente. Ahora, cuando ya se hace un hábito y la persona simplemente está viniendo a conversar contigo, es el momento de donde como coach tienes que ejercer esa confrontación, claro, y tienes que ejercer autoridad, porque la tienes por eso. Vamos ahora a ir en contacto de publicidad para que hablemos de esta, ¿cómo podemos decir? Meta, sueño, proyecto, concierto de voluntades. Lo definiste, tu vida. Mi vida. Coach Valley. ¿Te parece? Me encanta. Vamos en contacto con nuestros auspiciadores y cuando regresemos seguiremos conversando con Kay Valenzuela. Los que quieren seguir creciendo, tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Porque la vida se trata de generar y crear momentos memorables que puedas atesorar para el resto de tus días. Por eso la comida ha de convertirse justamente en eso, en una gran experiencia. Mi recomendación, Elizondos Restaurante, porque es un espacio íntimo, pequeño, que te permite pues compartir, que las conversaciones pues fluyan y sobre todo las mejores atenciones. Buenos cortes de carne, la picaña por ejemplo, que se prepara de una manera única, y también pues diferentes platos con la mejor recomendación en vinos para que hagas ese maridaje perfecto. Y lo más importante es que cuando sales te llevas pues unos recuerdos de un trato realmente único y especial. Elizondo Restaurantes está ubicado en la avenida Bolívar, casi esquina Abraham Lincoln, en la plaza Juan Dawager, justo al lado de Cinevisión Canal 19. Elizondos Restaurante, donde creas memorias y recuerdos en torno a la mesa. Tu vida puede tomar muchos caminos. Solo asegúrate de tomar el que deseas desde temprano. Cuando entras al mercado de trabajo por primera vez, tienes que arrancar nítido y preparado para el futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana.
SIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. Contigo en tu espacio con Charlotte Key Valenzuela nos acompaña. Antes del contacto de publicidad hablábamos de eso que definiste y me encantó. Y la cara pues te cambió. La sonrisa de aquí, desde dentro. Coach Valley es mi vida. Así es. ¿Qué es exactamente Coach Valley? Pues mira, es una comunidad de expertos trabajando con expertos. Es mi criterio, Mildred, de que el aprendizaje es para toda la vida. O sea, no se trata de una certificación, no se trata de lo que me pasó hoy o lo que me pueda pasar mañana o el éxito de ayer, ni siquiera pensar en el de mañana. Se trata de que la vida es una experiencia de aprendizaje perpetuo. Y nosotros los coaches no tenemos ese lugar a donde continuar. Por lo menos no conozco que haya otro igual. Okay. Sí sé que las asociaciones tienen actividades y tal, pero esto tiene un sabor diferente. Esto es comunidad escuela. Ok, eso es para allá que luego que has recibido tu certificación. Correcto, luego. Sí, también vamos a tener una certificación de coaching completa, pero estamos comenzando por los que están ya certificados. Entonces, ¿qué pasa? Salen sin experiencia, no se saben comunicar, no se saben vender, no tienen la estructura de cómo posicionarme allá afuera, donde hay lo que aparentara ser una saturación de coaches y cada vez pareciera que hay menos clientes. Sí. Entonces hay que insertar también parte de negocio dentro de esa nueva visión. ¿Cómo yo salgo a multiplicar ese mensaje que yo sé que tengo, que es valioso, que hay personas que están esperando ese mensaje, porque solamente cada uno de nosotros tiene una misión? Okay. Y una voz que debe ser escuchada. Entonces no sabes poner esa voz allá afuera. Y luego invertiste en tu certificación y lo próximo que ocurre es que tú estás todos los días poniendo posts en Instagram, sin clientes, sin saber qué hacer con toda esa información claro, que tienes dentro, sin saber cómo pulir esa información. A veces empiezas a hacer coaching, está todavía muy robótico, no sabes conectarte, no sabes todavía de esa autenticidad 100%, y la autenticidad no surge desde la intelectualidad. Entonces no es desde la información que has recibido como coach que eso viene, sino viene es como una especialidad, es como una especie de especialidad del coaching. Es como una especialidad para coaches. Así es. Ok, ahí pueden ingresar, por ejemplo, como ahí tienen diferentes categorías, coaching ejecutivo, coaching de vida y demás, caben todos. Claro que sí, porque ahí no estamos trabajando tu especialidad, ahí estamos trabajando a pulirte a ti como coach. Mis habilidades, mis destrezas y mis recursos. Correcto. A eso que van a trabajar conmigo. Y hacerte el proceso de coaching a ti. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Lo sabes decir en 30 minutos? ¿Sabes hablarle a 100 personas, a 150 personas? ¿Pudieras manejarte como coach delante de 1000 personas? Y eso es lo que queremos enseñarle, a ese entendimiento de cuál es el lugar que puede ocupar como coach, que no es simplemente buscar una sesión de 1 en 1, o no es simplemente poner frases motivacionales y esperar que te lleguen del cielo los clientes, sino que hay también una estrategia de marketing detrás de eso que es importante que tú la conozcas. Y si eres coach o eres cualquier otra cosa, eso no te hace bueno en marketing. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ves los grandes coaches y todo el mundo vemos a Tony Robbins, ¿verdad? Todo el mundo en algún momento dice, yo me veo ahí en ese escenario con 5,000 personas, yo también, y la verdad es que eso sí es posible. Bueno, yo he tenido 2,000, ya, o sea super. Que bueno, me faltan 3 o 4 mil, pero vamos en camino, camino. Entonces, es posible, pero ¿cómo te posicionas ahí? Entonces era como una... Coach Valley significa tanto para mí porque es un pedacito de muchas cosas de mi vida. Coach Valley también surge primero con la intención de apoyar a una mujer, casualmente porque el coaching no tiene demasiado requerimiento para tú poder hacer una muy buena práctica. Si tienes los mentores correctos, si tienes los profesores correctos, los coaches correctos, claro, pues obviamente es una opción para cualquier persona, que puede ser inclusive hasta una segunda fuente de ingresos si quieres. O primera fuente de ingresos. Pero yo creo que el coaching es tan importante que eso debería tenerlo todo el mundo. Y sobre todo por la madurez emocional que te da para las mujeres, yo creo que era una gran oferta. Yo digo que yo tomé el coaching a los 50 porque va a ser mi modo de vida para mis próximos 50 años. Y sí, si me preguntas, si lo vemos, no, ¿en serio? Y si lo vemos en términos macro, que no te quepa la menor duda, todo lo que conocemos hoy en día, en 5, 6, 7, 10 años no va a estar.
El sistema educativo no va a ser, el sistema financiero no va a ser, no digo que se vaya a caer, pero no va a ser como lo estamos viendo ahora. O sea, estamos en un momento de tránsito, estamos en un momento de evolución. Entonces, en esa evolución, donde no tenemos ninguna verdad absoluta, no que la tuvimos antes, pero era más estática la forma de cómo se desenvolvía la sociedad. Ahora es todo abierto. ¿Y quién va? ¿Dónde está la escuela para aprender a manejar todo eso? Tiene que ser obligatoriamente con un proceso de coaching. Si los coaches no están listos para poder comunicar su mensaje, para poder saber trabajar con segmentos específicos, porque hay experticios que se hacen para trabajar con segmentos específicos en coaching. Sí. No es solamente segmentarlo en términos de marketing, es que hay experticios en los cuales tú puedes a lo mejor conectar mejor porque sea tu nicho natural, porque sea del lugar donde tú vienes. Muy cierto. Es interesante, personas que quieran contactarte para justamente tener coaches ya que estén certificados, que quieran hablar contigo, ¿cuáles son las vías? Yo creo que la forma más rápida es a través de las redes sociales, porque ahí, bueno, está accesible para todo el mundo, @KeyValenzuela. Es como me encuentras, no puedo desaprovechar la oportunidad para invitarte a ti, a la audiencia, a que me acompañen mañana. Tengo un masterclass para hablar de todo esto a las 9 de la noche en Facebook Live. Y lo que queremos hacer es eso, decirle, mira, tenemos un lugar donde te podemos enseñar a comunicar de una forma única, ese mensaje único que tú como coach tienes para ofrecer. Quiero preguntarte con relación a las redes, que ya como la mercadóloga, como el coach, ¿cómo se debe escribir en Instagram? El mensaje, ¿cómo debe compartirse? ¿Cuál si se pudiéramos identificar una clave para hacerlo, cuál sería? Bueno, ahí va. Por eso es que tiene que ser con el proceso completo, porque no se trata simplemente de elegirte una frase, porque no puedes poner la misma frase todo el tiempo. Entonces se trata de poder conocerte y entenderte. Y hay una historia que viene contigo. El por qué te hiciste coach, qué estabas viviendo, qué has aprendido de la vida, todo eso tiene un sello muy único y muy personal. Entonces, cuando hablamos de postear algo en las redes, no simplemente estamos hablando de poner un post, estamos hablando de lo que tú quieres expresar y por qué. ¿A quién se lo estás diciendo y por qué? Entonces tenemos que entender eso, vincular una parte de tu historia que te dé autoridad, no como coach, pero sí de quererte hacer solidario a lo mejor con un nicho, de quererle hablar a un tipo de persona específica, y que de esa manera pues tú empieces a crear ese ruido, que las personas empiecen a voltear la cara para ver hasta dónde tú estás. O sea, ¿qué es lo que ella está haciendo? De repente, yo te puedo decir, mis redes son totalmente orgánicas. Yo nunca he pagado $1 como para likes o no sé qué. Pienso que esa no es la razón. Pero sí estoy ahí y mis redes, pues no me quedo de ellas y las personas me encuentran. ¿Por qué? Porque sabes usar los hashtags, porque sabes utilizar la imagen, porque hay coherencia entre la imagen que pones y también, sobre todo, mucha coherencia en lo que vienes hablando en el tiempo. Y además porque hablan desde tu esencia. Totalmente. Y ahí entonces, porque es comunicación todo. Entonces, todo comunica. Es comunicación. Lo que hace el coach es comunicar, se comunica a través de preguntas, a través de silencios, pero es comunicación. Entonces, cuando tienes que hablarle a grandes audiencias, también es comunicación. Cuando te vas a postear cualquier mensaje de marketing, también es comunicación. Óyeme, qué breve ha sido el tiempo, pero en tan solo segundos. ¿Cuál entiendes que es quizás la misión más importante a esta mujer que es persona de personas cuando pasa un coachee, un cliente por tus manos? O alguien que de pronto pues lea un post que escribes. ¿Cuál es el regalo que quisieras dejarle? Que se encontrara a sí mismo. Que se encontrara a sí mismo, que se conociera a sí mismo. Y si yo puedo contribuir con eso, estoy a cualquier hora, cualquier día. Inmensamente agradecida, con profunda gratitud de verdad por el Gracias tiempo a ti. Y ese proyecto pues Coach Valley, que nació asignado por el éxito, sirva un instrumento de superación y transformación para muchos coaches, para que puedan justamente también exponenciar ese trabajo y ese conocimiento que tienen. Así es, y que me exceda a mí, que pase mi tiempo y mi espacio, eso sería grandioso, que otra persona lo dirigiera el día de mañana. Bueno, amén. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Será el próximo miércoles cuando nos encontremos en su espacio. El único compromiso es que tengan ustedes la certeza que para el próximo programa pondremos, como siempre lo hacemos, el deseo, la voluntad de honrar el tiempo que me dedicas. Que tengan todos y todas un feliz resto de la noche.